Es una hermosa bendición poder saludarte en este día con gratitud en nuestro corazón, porque nuestro Dios nos regala la oportunidad de compartir su palabra. Y a través de Mensaje Celestial queremos introducirnos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, pero recuerda que previamente queremos analizar el contexto de cómo el apóstol Pablo llegó a aquella ciudad, cómo fundó una iglesia cristiana, cuáles fueron los primeros frutos de su trabajo en aquel lugar, como asimismo también qué incidentes tuvo que enfrentar el apóstol en aquella ocasión. Y para ello estamos leyendo y meditando en todo el capítulo 16 del libro Hechos de los Apóstoles. En el mensaje anterior vimos cómo Pablo y sus colaboradores, al no haber evidentemente una sinagoga en aquel lugar, mencionan en el versículo 13 que saliendo afuera de la ciudad, junto al río, donde solía hacerse la oración, y habiéndose congregado algunas mujeres, menciona allí que sentándose, el apóstol Pablo les predicó del Evangelio de Jesucristo. Y en esta ocasión queremos meditar en los versículos 14 y 15, donde menciona que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entre aquellas mujeres había alguien que prestaba especial atención a las palabras del apóstol. Claramente el apóstol predicaba de Jesús con una pasión, con un fervor sin igual. Él era un testimonio vivo de lo que significa un encuentro con el Maestro. Y aquella mujer con un corazón atento y dispuesto recibía la palabra de Dios. Como consecuencia de aquel mensaje recibido en su corazón, nos dice el versículo 15 que cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ya no era necesario hacer las reuniones en un lugar al aire libre. Ahora había un hogar que se abría para escuchar las palabras de Jesús, para escuchar el Evangelio de salvación. Esta mujer había sido cautivada por el mensaje de Jesucristo y ofrecía su hogar para hacer una iglesia. Sin dudas, podemos mencionar de que allí nace la iglesia de los Filipenses. Y déjame decirte, mi querido amigo, mi querido hermano, qué bendición maravillosa es cuando los hogares se abren para recibir la palabra del Señor. Y visitar los hogares para compartir el Evangelio también fue una indicación de Jesús. Allí en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 10, el Maestro dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y de esta manera Jesús los envió a sus apóstoles de 2 en 2 para ir a toda aldea y ciudad, y de manera definida les dice que si un hogar se les abría, que pudieran posar en aquel lugar para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Esa fue la manera de predicar de Jesús, recorriendo los hogares. Asimismo también fue la instrucción a sus 12 apóstoles y posteriormente la iglesia que aparece en el libro Hechos de los Apóstoles. La iglesia apostólica predicaba de Cristo Jesús en los hogares, tal como lo leemos en el capítulo 5 del libro Hechos de los Apóstoles, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y teniendo esto en mente, habiendo analizado esta palabra de nuestro Dios en esta ocasión, quisiera compartir 2 llamados que nos hace nuestro Dios. El primero: tú puedes ser uno de aquellos que ofrece su hogar para compartir el Evangelio de nuestro Señor. Tú puedes hacer de tu hogar un lugar de culto, de adoración, un lugar donde se ore, un lugar donde se exalte la palabra del Dios eterno. Pero por otro lado también, tú puedes ser uno de los siervos de Cristo Jesús
que está dispuesto a visitar, a llegar a diferentes hogares para compartir el Evangelio eterno, para levantar el mensaje de salvación, para dar a conocer las buenas nuevas del reino de los cielos.